Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Que seamos nosotros instrumentos de la paz. La encíclica del Papa Dominum et Vivificantem sobre el Espíritu Santo me hace mucho pensar. El Santo Padre, en esos tres momentos o tres partes de la encíclica, es decir, el Espíritu del Padre y del Hijo que se da a la Iglesia, el Espíritu que convence al mundo en lo referente al pecado, y esa tercera parte, el Espíritu que da la vida al hombre, la verdadera vida, realmente es maravilloso y debe ser un instrumento y un motivo de meditación. Especialmente en esa tercera parte, el Papa nos habla de cómo el Espíritu Santo fortalece el hombre interior. Y en ese segmento nos dice así: cuando bajo el influjo del Paráclito los hombres descubren esta dimensión divina de su ser y de su vida, ya sea como personas, ya sea como comunidad, son capaces de liberarse de los diversos determinismos derivados principalmente de las bases materialistas del pensamiento, de la praxis y de su respectiva metodología. En nuestra época, estos factores han logrado penetrar hasta lo más íntimo del hombre, en ese santuario de la conciencia, donde el Espíritu Santo infunde constantemente la luz y la fuerza de la vida nueva, según la libertad de los hijos de Dios. En ese capítulo, la Iglesia se retrata y el hombre de Dios aparece pues a flote. Y es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entra en el bautismo y en la confirmación. En el bautismo entra el Espíritu Santo en nuestras almas para hacernos capaces de recibir lo que un hijo de Dios necesita para nutrirse. Y en la confirmación, el Espíritu Santo viene de nuevo para capacitarnos y para hacernos apóstoles. Nosotros tenemos que convencernos que aquella experiencia de Pentecostés hoy es ofrecida también a cada uno de nosotros. Durante estos 2000 años, la Iglesia lo ha ido ofreciendo. El bautismo en el Espíritu Santo, aquel que recibieron los apóstoles, fue tan abundante y tan definitivo que cambió su vida, de tal manera que quienes lo habían conocido antes se pudieron dar cuenta que siendo las mismas personas, Pedro, Andrés, Juan, se habían transformado radicalmente. Su rostro estaba lleno de alegría, mientras que su mirada reflejaba la esperanza y reflejaba la paz de los hijos de Dios. Su fe era capaz de mover montañas, y mientras el amor mutuo se palpaba de una manera especial que nadie lo podía dudar. En fin, toda su vida era transparente, y el poder del Espíritu Santo que había sido derramado en aquel Pentecostés era visto por toda aquella gente que le rodeaba como los hijos de Dios. Los apóstoles solamente al predicar transformaban y cambiaban el mundo. Los habitantes de Jerusalén deseaban compartir la misma experiencia y por eso les preguntaban: ¿podemos también nosotros tener la experiencia de la fuerza de lo alto? Y le decían: ¿qué debemos hacer para vivir como
ustedes viven. ¿Cómo podemos nosotros vivir la vida de Jesús que se refleja en ustedes hoy? Por eso ese capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, yo les invito a leerlo y a releerlo, porque realmente en ese capítulo ustedes tienen la predicación de Pedro, la respuesta que Pedro le da a aquella gente. Le dice así: conviértense y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para todos ustedes, que son los hijos, y todos los que están lejos. Ahí estábamos nosotros. ¿Para cuántos llame el Señor Dios nuestro? Jesucristo lo prometió para que cada uno de nosotros lo recibiera y viviera aquel Pentecostés. De muchas y variadas maneras Jesús había hablado del Espíritu Santo, de aquel Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. De una forma muy especial quiso simbolizar al Espíritu con el agua, porque ambos son principios de vida. Y así como sin agua no hay vida en la tierra, no hay jardín, no hay árboles, no hay nada, los desiertos no tienen plantas, no tienen vida, sin Espíritu Santo tampoco hay vida, con mayúscula, vida nueva. Por eso Jesucristo dice así, y esto lo recoge el Evangelio de San Juan en distintos capítulos, en el capítulo 7 y en el capítulo 4. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues aún Jesús no había sido glorificado. Y continúa en el capítulo 4, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente brotante de vida eterna. Son las palabras a la samaritana junto al pozo de Jacob. El envío del Espíritu Santo que hace Cristo glorificado es la cumbre de su obra salvadora. Para beber el agua viva, ese Espíritu Santo, solo existe una condición: tener sed de ella. Solo el que tenga sed puede ir a Jesús para pedirle que derrame el río de agua viva que brota de su costado abierto. Dice el Evangelio de San Juan que cuando el soldado hirió el costado de Cristo, de él salió sangre y agua. La única condición que se nos pide es que reconozcamos que tenemos necesidad del Espíritu Santo, que confiemos en que Jesús nos da el agua de vida eterna que calmará nuestra sed. Recuerden ustedes la vida de Santo Tomás de Villanueva. Cuando yo visito la universidad aquí en Miami de Santo Tomás de Villanueva y veo su estatua, siempre recuerdo aquella vida, aquel hombre que nace en Ciudad Real, en España, y que un gran universitario, un gran profesor de Alcalá y de Salamanca, y como a sus 28 años renuncia al mejor porvenir y a su patrimonio familiar en Villanueva de los Infantes para tomar en Salamanca el hábito de San Agustín, para hacerse religioso, para renunciar a todas las cosas. Era el mismo año en que Lutero abandonaba la iglesia. Su palabra tiene tanta fuerza como su amor a Jesucristo. Su pobreza personal y su preocupación por los pobres es extraordinaria. El Espíritu Santo trabaja en él. Y como si fuese él quien debiera reparar, no dudaba en flagelarse tantas veces ante quien acudía a él y no terminaba de decidirse a dejar su vida de pecado. Él sufría por los demás.
Y cuando el Papa en el año 1544 le impone por obediencia la aceptación del arzobispado de Valencia, él prosigue con su misma pobreza, su misma renuncia. Él mismo barre su habitación y él remienda la sotana. Y a sus cristianos él le repite siempre: no temo a los enemigos de afuera, sino a la corrupción interior. No temía las esclavitudes exteriores, sino temía la esclavitud interior. Y antes de su muerte, en una cama prestada porque vivió tan pobre que no tenía ni para dormir, había dejado ya todo a los pobres, sin asignar lo más mínimo a sus familiares que no lo precisaban. Queridos hermanos, es el hombre de Dios, su vida y la vida de todos los santos. ¿Qué es lo primero que se necesita para prender una vela? No es la vela ni el fósforo, ni nada de eso. Lo primero que se necesita es que esté apagada. De igual manera, para recibir el don de Dios hay que necesitarlo. Para recibir la luz de Dios es necesario reconocer que estamos en tinieblas. Para recibir la fuerza de lo alto, queridos hermanos, es necesario reconocer que somos débiles. Él no viene a los que se creen justos o buenos, sino a los necesitados y pecadores. Él viene al que está vacío para llenarlo. Entre más le necesitamos, más le recibiremos. El más pecador experimentará más amor, más perdón, más misericordia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda el amor de Dios. Aquel que más necesita, se le dará más. Lo primero que se necesita para llenar un vaso con algún líquido, sea de agua, o sea de vino o de cerveza, es que esté vacío. Lo que necesitamos para que el Espíritu Santo nos llene es estar vacíos de nosotros mismos y de nuestro pecado. Qué importante es que nosotros nos vaciemos. No nos olvidemos que también hay vasos pequeños, medianos, grandes e inmensos. Y depende tu apertura, tu capacidad de recibir así el Espíritu Santo. Si el vaso es grande, necesitará vaciarse grandemente. Si es pequeño, vaciarse en esa medida. Dios te dará todo el Espíritu Santo que tu corazón necesita. A los más necesitados les dará más. Por eso debíamos decirle: ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, pero llénanos, infunde en ellos tu amor. Cada uno recibirá de acuerdo con su posibilidad y capacidad de recepción. Cuanto más abierto y necesitado se esté, más se recibirás. ¿Cuánto necesitas tú hoy? El orgulloso no puede llenarse del Espíritu Santo, porque el orgulloso siempre dice: yo no tengo pecado, yo soy muy bueno. Bueno, como hombre como yo no ha venido al mundo. Mujer como yo hay que mandarla a ser. El orgulloso no está capacitado, no se puede vaciar, tiene que quitarse el orgullo. Jesús mismo es quien ha prometido que enviará una nueva efusión de su Espíritu, de manera que te llene. Y Jesús la enviará de parte de su Padre Celestial. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, con mucha mayor razón el Padre bueno, el Padre de los cielos, el Padre nuestro, nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo les invito a abrir ese capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, donde Lucas recoge esas palabras de Jesús tremendas. Se las voy a leer. Yo les digo: pedid y se os dará, llamad o buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, en vez de pescado le da una culebra? O si pide un huevo, le da un escorpión. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué lindo es este Evangelio. Cómo Jesús nos da, nos regala, nos hace capaces de poder recibirle. Jesús ha prometido una nueva efusión de Espíritu Santo en tu vida. Él es fiel y Él te lo ha de dar. Si quieres convencerte, abre tu Biblia en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y vete directo al versículo 24. Ahí lo podrás comprobar. Es tan abundante y generosa esta efusión del Espíritu Santo que Jesús da, que en muchos lugares del mundo se le conoce con el nombre de bautismo del Espíritu Santo, y que no es otra cosa sino renovar nuestra confirmación y renovar nuestro bautismo. Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero por estar dormidos nosotros no lo sentimos. Entonces Él nos despierta y se hace sentir. Ciertamente este bautismo en el Espíritu Santo para el bautizado y el confirmado no es ningún nuevo sacramento, no, simplemente es una nueva efusión del Espíritu Santo que renueva en ti el don que recibiste en el bautismo y en la confirmación y en la Eucaristía en cada misa. Lo importante es que se trata de una experiencia del poder de Dios que cambia tu vida. ¿Cómo nosotros debíamos acercarnos y avivar en nosotros esa fe? El movimiento de la renovación carismática, de la renovación en el Espíritu, nos invita constantemente a prepararnos, a sentir dentro de nosotros esa presencia del Espíritu. Hacer que esa presencia realmente nos haga vivir. En la encíclica del Papa sobre el Espíritu Santo dice: el misterio de la resurrección y de Pentecostés es anunciado y vivido por la Iglesia, que es la heredera y continuadora del testimonio de los apóstoles sobre la resurrección de Jesucristo. Es el testigo perenne de la victoria sobre la muerte, que reveló la fuerza del Espíritu Santo y determinó su nueva venida, su nueva presencia en los hombres y en el mundo. Y continúa el Papa diciéndonos en esa linda encíclica: en efecto, en la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo Paráclito se reveló sobre todo como el que da la vida. Y entonces cita esa frase linda de San Pablo a los romanos: aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Queridos hermanos, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo quiere darnos una nueva efusión del Espíritu Santo. Y quiere dárnosla para transformar nuestras vidas. Él ya ganó con los méritos de su muerte y de su resurrección este don que te quiere regalar. Ciertamente no te obliga a que lo recibas, solo si tú quieres, si se lo pides. Tú no mereces el Espíritu Santo, ni yo tampoco, ni ningún hombre, pero Jesús, el Hijo de Dios, lo mereció por ti y para nosotros. Solo te pregunta: ¿lo quieres? ¿Tienes sed de agua viva? Jesucristo es el mismo siempre. Fue el mismo ayer, el mismo hoy y lo será mañana. Y lo que hizo en Pentecostés hace 2000 años,
lo puede hacer ahora otra vez. Lo que hizo en el cenáculo, lo puede hacer aquí. Lo que hizo en Pedro, en Juan, en Andrés, en Judas, en Santiago, en los demás discípulos, lo puede hacer en ti. Si se lo pides tú, si te quedas vacío, si reconoces que lo necesitas, si tienes sed de agua viva. Así como una vela encendida puede encender miles y millones de velas, y tu luz no es por eso que se pierda o se disminuya, ni que se acabe. Así es Jesucristo. Jesucristo, dando el Espíritu Santo, lo da a todos los que lo necesitan y nunca se le acaba. Cuanto más nos cuesta el don del Espíritu Santo, nosotros veremos el valor que tiene en nosotros. Alguien podía preguntar, ¿pero qué es lo que cuesta? Y la respuesta es sencillamente nada. Es completamente gratis. El libro del Apocalipsis en el capítulo 22 nos dice, el que tenga sed que se acerque, y el que quiera que reciba gratuitamente el agua de vida. Y a nosotros no nos cuesta nada el don del Espíritu Santo, porque Jesús ya lo pagó. Le costó su vida ganarlo para nosotros. Por eso se le llama don, es regalo, porque es completamente gratuito. Jesucristo ya pagó su precio y lo pagó con su muerte y su resurrección. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús, glorificado, como está hoy, lleno de su Espíritu Santo, y pedirle a Él que abra nuestros corazones de acuerdo con nuestras necesidades para que le llene de su Santo Espíritu. Jesús en su glorificación fue llenado por plenitud, con plenitud divina de Espíritu Santo, y nos lo dicen los Hechos en el capítulo 2, versículo 33, siendo constituido Mesías y Cristo, lo cual significa, mis queridos hermanos, ungido con Espíritu de Dios. Pero fue tanta esta efusión que Jesús recibió, que la derramó sobre sus apóstoles en Pentecostés, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Jesús es el Mesías. Él es el que nos da el Espíritu Santo. Y a todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.